Lo que encontraron dentro de la Esfinge hará que reescribas la historia de Egipto. ¿Sabías que dentro de la Esfinge encontraron algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre Egipto? Lo que está oculto bajo su piedra podría reescribir la historia humana. Dale like, suscríbete y comparte antes de descubrir el secreto que el desierto guardó por miles de años. Durante siglos, la gran Esfinge de Giza se alzó como un guardián inmóvil, testigo del desierto, del paso del tiempo y de los secretos que Egipto enterró bajo su arena. Nadie podía imaginar que bajo su piedra gastada por el viento dormía un misterio tan grande que obligaría a los arqueólogos a replantearse la línea entera del pasado humano. Todo comenzó en una madrugada silenciosa, cuando un equipo de ingenieros del Ministerio de Antigüedades egipcio, acompañado por especialistas estadounidenses en georradar, descubrió una anomalía bajo la pata derecha de la Esfinge. No era una simple cámara funeraria, ni un túnel común. Las imágenes mostraban un vacío geométricamente perfecto, con ángulos que solo podían haber sido tallados por manos humanas. Lo más desconcertante fue la profundidad. Aquella cavidad estaba situada a más de 22 metros bajo el nivel del suelo. Durante años, los registros de radar ya habían insinuado la existencia de cámaras subterráneas bajo el monumento, pero las excavaciones oficiales nunca se autorizaron. El motivo era simple: se temía dañar la estructura. Pero en aquel año, una sequía extrema y el reblandecimiento del terreno hicieron urgente una inspección. Y así, casi sin querer, el mundo se acercó al hallazgo que cambiaría para siempre nuestra idea de la historia egipcia. Al excavar, los obreros encontraron primero una capa de piedra caliza más pulida que la del exterior de la Esfinge. Parecía una segunda piel, una muralla de protección sellada milenios atrás. Cuando lograron retirar las primeras losas, el aire que emergió era tan denso y pesado que varios técnicos reportaron sentir vértigo y una sensación de electricidad estática. Tras los primeros metros, apareció un pasaje descendente. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos desconocidos, más primitivos que los de la dinastía Cero, con trazos curvos y símbolos que parecían imitar constelaciones. Los expertos en epigrafía confirmaron que se trataba de una forma escrita anterior a todo lo conocido en el Valle del Nilo. Eso significaba una cosa: la Esfinge había sido construida antes incluso de los faraones. El túnel conducía a una cámara principal. Su techo era abovedado, sostenido por columnas grabadas con relieves de seres con cabezas felinas y ojos almendrados. Lo que más impactó fue el suelo: una losa circular con marcas concéntricas y un hueco en el centro donde alguna vez pareció encajar un artefacto. Cuando los arqueólogos iluminaron el lugar, notaron que las paredes reflejaban la luz de forma inusual. Eran de una piedra desconocida, más dura que el granito y con vetas metálicas. Los análisis químicos posteriores revelaron que aquella roca contenía una aleación de silicio y cobre que no existe naturalmente en Egipto. Aún más extraño, su origen isotópico indicaba que provenía de regiones donde hoy se encuentra el desierto del Sáhara, pero databa de cuando esa zona era un bosque húmedo, hace más de 12.000 años. Esa fecha cambió todo, porque si la cámara era realmente tan antigua, entonces la civilización que la construyó precedía en miles de años a las pirámides. Era anterior incluso al surgimiento de la agricultura en el Nilo. Dentro encontraron 3 objetos: una tablilla con escritura incisa, un cilindro transparente lleno de un líquido lechoso y un disco con símbolos en espiral. La tablilla fue lo primero en analizarse. Estaba cubierta por inscripciones que, una vez traducidas, revelaron una advertencia: los hijos del sol sellaron aquí el conocimiento del primer amanecer para cuando los hombres olviden su origen. El texto no coincidía con ninguna mitología egipcia conocida, pero una frase, primer amanecer, recordó a los estudiosos una antigua leyenda mencionada en papiros del Reino Antiguo, una época previa al diluvio, cuando los dioses caminaban entre los hombres. Los jeroglíficos de la tablilla sugerían que la Esfinge había sido erigida no como monumento, sino como sello protector de algo más antiguo. ¿Qué tal te ha parecido hasta aquí? Es increíble pensar que todo esto estuvo oculto bajo la arena por miles de años, ¿verdad? Y lo mejor, aún falta lo más impactante. Dale like, suscríbete y comparte, porque lo que viene a continuación
hará que veas a la esfinge con otros ojos. El cilindro, analizado por biólogos, contenía un fluido con microestructuras orgánicas no identificables. No era ADN, pero reaccionaba a estímulos eléctricos, cambiando de forma bajo el microscopio. Algunos científicos sospecharon que se trataba de una muestra biotecnológica o un fluido de conservación de origen desconocido. Otros creyeron que era una representación ritual del aliento divino. El tercer objeto, el disco, fue el más enigmático. Grabado con figuras astronómicas, parecía un mapa celeste, pero las constelaciones no correspondían a la posición actual del cielo. Tras una simulación digital, un astrónomo descubrió que las estrellas coincidían con la disposición que el firmamento tuvo hace más de 13.000 años. En otras palabras, el disco mostraba el cielo visible desde Egipto cuando la esfinge aún miraba un horizonte verde, no el desierto. Este hallazgo implicaba que quienes lo tallaron poseían conocimientos de astronomía avanzados miles de años antes de los babilonios. Y además, la alineación de las estrellas del disco coincidía con la orientación de la esfinge hacia la constelación de Leo, justo en el periodo en que esa figura dominaba el cielo del amanecer. Fue entonces cuando los arqueólogos comprendieron algo más inquietante. La esfinge no había sido tallada con cabeza humana originalmente. Escaneos tridimensionales del rostro mostraron desproporciones evidentes, como si hubiera sido reesculpido. Los expertos concluyeron que la cabeza humana era un añadido posterior, posiblemente realizado por los faraones para apropiarse de un monumento mucho más antiguo. El cuerpo leonino, sin embargo, era original, y su erosión profunda indicaba una antigüedad de más de 10.000 años. En un nivel inferior del complejo, encontraron otro pasaje, sellado con una losa de piedra pulida. Al retirarla, descubrieron un corredor lleno de símbolos tallados en relieve, algunos representando embarcaciones navegando entre estrellas. Al final del túnel, una cámara aún más grande albergaba un sarcófago vacío, tallado en un solo bloque de granito rojo. Lo extraordinario fue que el sarcófago estaba cubierto con una cúpula de cristal translúcido que no correspondía a ninguna técnica egipcia. Los análisis demostraron que aquel cristal estaba compuesto por cuarzo fundido a temperaturas imposibles de alcanzar con los hornos antiguos. En su interior había partículas microscópicas de polvo metálico, dispuestas en patrones hexagonales. Un físico del equipo sugirió que el conjunto podía haber funcionado como una cápsula energética, un contenedor diseñado para preservar algo no biológico. Información tal vez. Lo llamaron la Biblioteca del Amanecer. Cuando un rayo de sol, al amanecer, atravesó por primera vez la entrada recién abierta, ocurrió un fenómeno inesperado. Los rayos se reflejaron en la piedra metálica de las paredes, que actuaron como espejos ópticos, iluminando la cámara central con una intensidad dorada. En ese momento, el disco hallado dentro del cofre comenzó a brillar débilmente. Era como si la luz solar activara un mecanismo antiguo. El brillo reveló nuevas inscripciones invisibles a simple vista, ecuaciones astronómicas y secuencias numéricas que describían la precesión de los equinoccios. Un conocimiento que la humanidad solo redescubriría en el siglo XVI. Los arqueólogos egipcios, asombrados, concluyeron que los constructores de la esfinge no solo sabían leer el cielo, sino también prever sus ciclos de miles de años. Pero si esa civilización desapareció, ¿quiénes fueron realmente? Los textos hallados mencionaban a los Neteru del horizonte, seres que llegaron cuando las aguas se retiraron y enseñaron a los hombres el arte de la piedra y la medida del tiempo. Curiosamente, en varias culturas del mundo, desde los sumerios hasta los mayas, existen mitos que describen a maestros venidos del cielo tras un cataclismo global. La conexión era inquietante. En la parte más profunda del complejo, los investigadores descubrieron un pozo que descendía aún más, cubierto con una compuerta de basalto. Al abrirla, un olor a humedad milenaria emergió. Abajo, el pasaje conducía a una cámara inundada, sellada por siglos. Usando microdrones, lograron filmar el interior, una vasta galería de túneles que se extendía bajo la meseta de Giza, conectando la esfinge con las pirámides. Esa red subterránea coincidía con leyendas contadas por sacerdotes de Heliópolis, que hablaban de los caminos del Duat, los senderos por donde el alma del faraón viajaba hacia las estrellas. Pero aquí no había símbolos funerarios.
Los túneles eran técnicos, exactos, como si hubieran sido excavados con precisión láser. En una bifurcación de esos túneles, hallaron una cámara redonda con un pedestal central. En el pedestal había marcas idénticas a las del hueco encontrado en la cámara superior, como si ambos formaran parte de un mismo mecanismo. Una teoría comenzó a tomar fuerza. La Esfinge podría haber sido parte de un antiguo observatorio, o incluso de un sistema energético capaz de canalizar la luz solar hacia cámaras subterráneas. Algunos ingenieros notaron que la disposición geométrica entre la Esfinge y las 3 pirámides reproducía con exactitud el patrón de Orión, pero visto desde un punto desplazado varios grados al este, coincidiendo con la posición que las estrellas tenían hace 13.000 años. Eso significaba que el conjunto de Giza fue planificado desde el inicio, no como tumbas, sino como una gigantesca representación celeste. La prensa internacional, al conocer los descubrimientos, presionó por la publicación de los informes, pero el gobierno egipcio ordenó el silencio. Parte de los hallazgos fueron clasificados y solo una fracción de las fotografías se filtró. En ellas se alcanzaba a ver el cofre negro, el disco y la cámara metálica. Fuentes cercanas al equipo afirmaron que una muestra del material negro fue trasladada secretamente a un laboratorio en Suiza. Los análisis iniciales concluyeron que su estructura molecular era autorreparable, algo similar a un polímero inteligente. Lo más perturbador fue que el material parecía emitir una débil radiación electromagnética constante, como si estuviera vivo. Un documento interno filtrado meses después afirmaba que el cofre era solo una parte de un conjunto mayor, un sistema de almacenamiento consciente. Aquello desató teorías sobre tecnología perdida o incluso origen no terrestre, aunque los científicos más sobrios defendieron la hipótesis de una civilización anterior al Egipto dinástico, borrada por el cataclismo del final de la Edad de Hielo. Sea cual fuera la verdad, los hechos eran contundentes. La Esfinge tenía más de 10 milenios. Bajo ella existían cámaras y túneles interconectados, y en su interior se hallaron artefactos imposibles para la tecnología antigua. Estos descubrimientos forzaron a los historiadores a reconsiderar el origen de la civilización. Si existió un pueblo con esos conocimientos, debió tener un desarrollo científico que se perdió por completo. Algunos lo relacionan con la mítica Atlántida, otros con culturas neolíticas desaparecidas por los cambios climáticos. Hoy, los equipos siguen trabajando en secreto, pero entre los que han visto de cerca los jeroglíficos de la cámara principal, circula una historia. Uno de los símbolos muestra a un hombre alzando una esfera luminosa, mientras a su alrededor otros seres observan el cielo. Bajo la escena, una frase dice: «El día que el sol vuelva a hablar, el guardián despertará». Nadie sabe qué significa, pero cada amanecer, cuando la luz toca el rostro erosionado de la Esfinge y sus ojos parecen brillar unos segundos, los que han estado allí aseguran que algo, muy antiguo, aún permanece vivo bajo su piedra. Quizá la Esfinge no sea solo una estatua. Quizá sea la memoria petrificada de una humanidad que alcanzó las estrellas antes de que la historia comenzara. Y tal vez, cuando entendamos todo lo que guarda, descubramos que nuestra civilización no es la primera, sino apenas la última en una cadena que se repite desde el primer amanecer. Increíble, ¿verdad? Lo que se oculta bajo la Esfinge podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de Egipto y del origen de la humanidad. Si este misterio te dejó con la mente volando, dale like, suscríbete y comparte. Y cuéntame en los comentarios qué crees que realmente guarda la Esfinge bajo su piedra milenaria.